Del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y vamos a dar lectura solamente al verso 13. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo creo que, aunque se ha dicho bastante desde este lugar, es necesario volver a recalcarlo, y es el hecho de que Dios se dispuso a hacer llegar un mensaje al hombre. Dios se dispuso, hermanos amados, a enviar el Evangelio, a que sea revelado lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento acerca de la salvación que Dios había prometido, y que llegaría a todos los hombres para que todos los hombres lo entiendan. Y si esto es así, es obvio que tendría que ser con palabras sencillas, porque es un evangelio que tenía que llegar a todos los hombres, de todos los niveles, de toda posición económica, de toda lengua, raza y nación. Por lo tanto, tenía que ser un mensaje fácil de entender, porque los que tenían estudio, si son palabras difíciles, no les sería difícil comprender. Sin embargo, Jesús en la respuesta a Juan el Bautista le dice: ve y anuncia de todos los milagros que están sucediendo, y dile también a Juan que el Evangelio es predicado a los pobres. Entonces llama la atención de que se resalte de que el Evangelio es predicado a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? No habla sencillamente, no estudié el pasaje, pero comprendo que no habla sencillamente de personas que carecían de dinero y que le hacía falta el Evangelio, no. Habla de personas que, al ser pobres, quizás no tenían acceso a las escuelas, a los lugares donde los maestros enseñaban, donde no cualquiera llegaba, sino aquellos que eran adinerados podían llegar y estudiar y aprender. Entonces Dios envió un evangelio sencillo, y el Señor Jesús se goza de que ahora el evangelio era predicado a los pobres también. Entonces todo esto es para afirmar que el evangelio tenía que venir en un lenguaje sencillo. Si Dios nos hablase, hermanos míos, no nos hablaría en un lenguaje que podamos entender, porque si no, no tendría sentido de que Dios nos hable. Entonces, bueno, este es el hermoso mensaje de Dios, un mensaje sencillo, las buenas nuevas, donde los hombres y las mujeres y todo ser humano pueda oír, entender, creer y tomarlo para sí. Ahora vemos nosotros que ya el Evangelio comenzó su marcha. El día de Pentecostés, a partir de allí, habiendo recibido los hombres de Dios que estaban esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo vino a ellos, y ellos comenzaron a pregonar, a anunciar y a ser testigos de Cristo, el Cordero de Dios. Allí comienza la predicación. Allí los mensajes, primeramente de Pedro, quien era un hombre sin letra, del vulgo, anunciando su primer mensaje, y maravillosamente nosotros nos admiramos de cómo él trae a memoria por el Espíritu de Dios la palabra que se estaba cumpliendo ante los ojos de aquellos que no podían comprender la situación del momento. Había descendido el Espíritu Santo de Dios y los hombres estaban hablando en nuevas lenguas. Los hombres hablaban en idiomas que nunca habían conocido, y los otros testificaban de que era verdad que ellos estaban hablando en el idioma en el cual ellos habían nacido. El estruendo, el viento, las lenguas como de fuego, todo era señal de lo que habría de acontecer, y los hombres habían pasado a recibir el Espíritu Santo de Dios, quien vivificó el espíritu
del hombre, llevándolo nuevamente a la comunión con el Padre, y a partir de allí el hombre pasaba a tener una relación directa con Dios. Ahora, de esta manera, hermanos míos, con aquel que quiso comunicarnos la verdad, con aquel que se ocupó de que el mensaje llegue a nuestra vida, cómo el hombre puede dejar de acudir a aquel que es la fuente de todo conocimiento. Entonces miramos nosotros lo importante que es este mensaje, porque justamente yo toco este pasaje que de alguna manera también lo hablamos con los ministros, gracias a Dios por las reuniones que estamos teniendo. Amén. Porque son de beneficio, porque allí charlamos la palabra de Dios en el tiempo que nos queda, a más de los problemas que a veces se suscitan en la congregación. Entonces, viendo el denuedo, ¿quiénes eran estos? Según algunos eruditos, los de Sennacherib. Vemos nosotros, y sí, son maestros, son religiosos, son personas con conocimiento, que miraban y veían a dos personas, dicen ellos, lo califican ellos, porque ellos son los que lo califican, del vulgo, sin letra y del vulgo. ¿Pero qué dice? Fíjense. Eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Primer punto, entonces. Se maravillaban. Esto es para que ya lo vaya guardando en su corazón. Se maravillaban. ¿Cómo? Los maestros, los religiosos, los que sostuvieron de alguna manera la enseñanza dada por Dios para el pueblo de Israel, que de hecho tampoco cumplieron en su totalidad con su labor, reconociendo que hombres que no tenían preparación, expresando palabras, la cual produjo en ellos el asombro, el quedarse atónito, porque ¿cómo podían enseñar si ellos no tenían letra? Entonces, vayamos guardando esto y guardemos el punto siguiente. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre del vulgo y sin letra deja de ser una persona común y corriente, como ellos le llamaban, para ser un siervo de Dios. Que la relación con su Señor hacía que se manifieste un conocimiento excelente, no conforme a letras de los hombres, sino conforme al plan y propósito de Dios. Porque lo que les maravillaba a ellos es que el mensaje que ellos estaban entregando no lo encontraban en las letras. ¿Está oyendo? No lo encontraban en las letras, como tampoco el apóstol Pablo en su momento no encontró este mensaje en las letras. Entonces es digno de destacar para darnos cuenta, porque aunque no nos hayamos percatado todavía, desde que se comenzó el Evangelio, los hombres han tratado de tener dominio y autoridad sobre el Evangelio. Desde todos los tiempos antiguos, desde esta época de Hechos de los Apóstoles y hasta los tiempos presentes, los hombres quieren tener el monopolio del Evangelio, quieren manejarlo, quieren ellos ordenarlo y acomodarlo conforme a su capacidad humana. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos tienen control sobre los demás. ¿Qué es lo que desea el hombre? Tener control sobre otro, ser mayor que otro, estar por encima de los demás. Por eso es que ellos se alteraban tanto. Veían hombres que no habían sido enseñados por ellos, hablando cosas maravillosas que ni ellos mismos podían quizás explicar, de lo cual se maravillaban al oírlo. Entonces, destacamos que no hay nada mejor que tener esa íntima relación de comunión con nuestro Señor. Que Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Y a Él tenemos que ir. Sin letra, la palabra que se traduce por sin letras quiere decir que no tenían ninguna clase de preparación técnica. Sin letra, que no tenía ninguna clase de preparación técnica. Del vulgo,
La palabra que se traduce por del vulgo quiere decir que era alguien sin calificación profesional. Era alguien sin calificación profesional. Del Bain, que nosotros estudiamos sobre ese diccionario, dice lo siguiente: que una persona sin letra y del vulgo es una persona sin conocimiento profesional, inexperta, carente de instrucción, ignorante. Lo leo otra vez. Una persona sin conocimiento profesional, inexperta, carente de instrucción e ignorante. Así está definida esa palabra. Cuando yo veo la palabra, lo que significa, con todo respeto a todos los que estudian, con todo respeto a los que se preocupan, no a la manera que Dios quisiera, pero sí a su propia manera, digo lo siguiente: ellos están sin esta preparación y me alegro aún más porque Dios sigue dando sabiduría a los que no tienen oportunidad de ir a estudiar. Es más, a causa de esto, somos librados del régimen que quieren imponer sobre las iglesias. Un régimen de sabiduría humana, un régimen de control humano. Entonces, cuando esto llegue a suceder en algunas iglesias, que venga ese control, ese régimen, por el seminario tal, por la enseñanza tal y todas esas cosas, nosotros vamos a ser librados, porque nosotros no tenemos más que ir a Cristo para conseguir esta sabiduría que llegó en aquellos tiempos a asombrar a los sabios y entendidos. Testimonio hemos visto durante años de que no es que no se aprende de la Biblia, pero el mensaje de Dios solo se encuentra en Dios. La revelación de esta palabra solo se encuentra en Dios. Nunca Dios necesitó de mentes brillantes, de personas con mente brillante, para poder hacer que se entienda la palabra de Dios. Y lo deja establecido: 2 pescadores anunciando unas palabras que jamás ellos podían haberlo explicado. ¿Se alegra? Voy a leerle a algunos comentaristas. Hymanson, o más o menos así dice el nombre, no recuerdo bien. Hymanson me parece bien. Hymanson, así. Hombre sin letra e ignorante. Es decir, no eran personas instruidas en la enseñanza de la escuela judía, más de la clase común. Hombres ordinarios, no preparados para enseñar. Barclay: cuando los miembros del Sanedrín se percataron del coraje de Pedro y de Juan y se dieron cuenta que eran hombres que no tenían una educación especial, ni eran profesionales de nada, sino gente corriente, se quedaron alucinados y los reconocieron como seguidores de Cristo. Vaya viendo. MacArthur, con respecto a este pasaje, dice: Pedro y Juan no habían sido educados en las escuelas rabínicas y no tenían instrucción formal en teología. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que cada uno de aquellos que se ocupan en estudiar buscan sus lógicas. Y el hombre tiene tendencias a buscar lógicas, y la fe no tiene lógicas. Gloria a Dios. La fe tiene fundamento y es Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, todo esto va a ayudarnos. ¿Por qué en este tiempo? Porque es el tiempo donde el camino se termina, donde el correr de la iglesia sobre esta tierra, el caminar de la iglesia sobre esta tierra se termina. Y es el tiempo donde con mayor astucia el mundo, el sistema, el mismo diablo atacará a la iglesia. Y la iglesia, que viene siendo enseñada por Dios desde hace bastante tiempo, por lo menos en esta congregación, como también en tantas otras, tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada. Y la manera de estar preparada, hermanos míos, en primer lugar, es la oración.
Y en segundo lugar, y no menos importante, la palabra de Dios. Porque no es suficiente solo la lectura, como no es suficiente solo la oración. Son complementos, son parte de la vida cristiana. La oración y la lectura tienen que estar en aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Entonces decimos lo siguiente: los grandes maestros de su época lo veían como personas sin títulos académicos ni categoría profesional. Sin embargo, vaya oyendo si puede notar, estos tenían la preparación, el mensaje, el poder, la autoridad que solo se podían conseguir en la persona de Jesucristo. La evidencia salta a la vista. Ellos dijeron: ¿qué haremos con estos? Tenían temor del pueblo, porque si no los hubiesen matado ahí nomás. Señales hacen. No podemos contradecir eso. Lo que ha sucedido realmente, todos son testigos, y aún nosotros, de que fue sanada una persona en el nombre de ese Jesús que nosotros decimos que está muerto, pero que ellos dicen que ha resucitado. Entonces, ¿qué haremos con esto? Entonces, se pusieron de acuerdo en amedrentarlos, asustarlos, intimarlos, amenazarlos de castigo y que ya no anunciasen más en el nombre de ese Jesús que ellos predicaban. Sin embargo, nada de esto los detuvo, porque era, como dice el mismo apóstol, preferible o mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que siguió adelante con su tarea, o siguieron adelante con su tarea, anunciando y predicando la palabra de Dios. Ahora, esto es importante, porque de Jesús tenían una opinión semejante, más o menos parecida. Miremos unos pasajes en la Biblia. Evangelio según San Juan. Capítulo 7, verso 14 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 14 al 17, dice así: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sencilla la respuesta al pensamiento de estos doctores, de estos religiosos. Sencilla la respuesta. Digo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hizo entonces? Los envió a la Escritura. Los envió a repasar lo que ellos tenían por conocimiento, hermanos míos, de la voluntad de Dios. Así que, para que ellos descubran si esta era la doctrina de Dios, tenían que ir a indagar a las Escrituras. ¿Entiende? Pero su pensamiento, ¿cuál fue? Se maravillaron los judíos, diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Porque claro, no estudió con ellos. Entonces estaban atónitos. Y esto es lo peor que le puede pasar a la gente religiosa, a las que quieren mantener ese orden de enseñanza para sostener, para que todos dependan de él. Lamentablemente, y en esta gracia o en el conocimiento de esta gracia bendita que abrazamos hoy, muchas personas con este conocimiento hicieron lo mismo, haciendo que los demás dependan siempre de ellos, pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos aprendido que así como el apóstol Pablo enseñaba, y Pedro mismo, a la congregación, para que los cristianos no dependan de un hombre, sino de Dios. Así que ahí, hermanos míos, nosotros nos gozamos en gran manera, porque inculcamos a la iglesia a que vaya en busca del conocimiento de Dios, a que lea la Escritura, y ahora añadimos la oración para que Dios revele su palabra. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver el contraste
Vamos a ver a un hombre estudioso. Estos nosotros que vimos, hombres sin letra y del vulgo, necesitados de Dios, necesitados de Cristo. Ellos aprendieron a depender de Él porque no tuvieron otras oportunidades tampoco. Pero podemos decir con gran alegría, fue lo mejor que les pudo haber pasado. Porque si no, tendrían doble trabajo. Tendrían que haber estudiado con los hombres y después desechar todo conocimiento para alcanzar el conocimiento de Jesucristo. Por eso está bueno que ahora veamos el contraste, la contraparte de estos dos discípulos o apóstoles del Señor con uno llamado Pablo, apóstol de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Verso 1 al 3 inclusive. Lo tenemos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, este era Saulo de Tarso. Este era Saulo de Tarso. Un judío de nacimiento, con posibilidad de ser instruido por el más grande de los maestros de ese tiempo, Gamaliel, por eso lo renombra, con la posibilidad económica de hacerlo. Estudió, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Entonces muestra que había alcanzado humanamente, había alcanzado todo lo que un hombre deseara de aquellos tiempos, de esa tribu, el conocimiento, las cosas perfectas que la hizo conforme a la ley. Dice que él sobrepasaba a todos sus contemporáneos, era mayor y era muy guardador, pero muy guardador de la palabra, acá como lo vemos, de esta ley y de la tradición de sus padres. Sin embargo, esto no le sirvió para encontrarse con Cristo, porque él iba con ese supuesto celo de Dios persiguiendo y matando y obligando a blasfemar el nombre de Jesús a muchos cristianos. De hecho, había considerado él esa su labor, como en otras ocasiones dice el mismo Señor: os matarán y os echarán en la cárcel y creerán que están haciendo un servicio a Dios. Con el apóstol Pablo se cumplió, como también con tantos otros. ¿Cuánto dan gloria a aquel que vive? Ahora vemos acá un hombre que se preparó. ¿Qué hace con toda esa preparación? Vamos a la carta a los Filipenses. En el capítulo 3. Después yo se lo voy a leer en otra traducción también. Leamos desde el verso 4 al 7 inclusive, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nos detenemos un momento ahí. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces vemos que vuelve otra vez a remarcar sus logros humanos. Sus logros humanos, su nacimiento, en qué tribu,
su nacimiento en Israel, en una tribu selecta, hermanos míos, algo para lo cual debía gloriarse como judío, era circuncidado al 8º día, algo que se fue cumpliéndose en él al pie de la letra. Por eso él dice, si hay alguien que se pueda gloriar o confiar en la carne, yo más que todo, porque miren mi posición en la carne. Ahora, ¿le sirvió? No le sirvió. Lo dice el verso 7, miren. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Seguimos leyendo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y sigue. Pero fíjense entonces, toda esta gloria, todo ese trabajo que se tomó, en definitiva tampoco le sirvió. Al fin y al cabo estaba en la misma condición que Pedro y Juan, porque con todo ese conocimiento perseguía a los que eran de la verdad, con toda esa instrucción y con toda, hermanos míos, esa gloria de hombre, perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Ahora yo se lo leo como dice aquí más o menos. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sin embargo, dice que quede claro que yo también tengo todos los motivos imaginables para poner mi confianza en mis condiciones meramente humanas. Fíjese, en mis condiciones meramente humanas. Si alguien tiene motivos para creer que tiene base para poner su confianza en su herencia y logros humanos, más tengo yo. Mire cómo lo dice, más tengo yo. He llegado a la conclusión de que no era más que pérdida en relación con Jesucristo. O sea, que todos esos logros que había alcanzado, en definitiva, concluye diciendo que era todo pérdida al compararlo con la grandeza del Señor Jesús, al compararlo con la revelación de Jesucristo, al compararlo con la verdadera comunión con Cristo Jesús, en comparación con aquella religión, por más bonita que pareciera, se deshacía al hacer la comparación y estimaba más bien aquellas cosas como pérdida ante el conocimiento de Jesús, su Señor. Entonces el evangelio se tergiversó, lo fueron cambiando. ¿Y quién lo hizo? Los hombres. Si Dios en el inicio comenzó de esta forma, ¿por qué tenía que haber preparación luego para los hombres? ¿Por qué los que descubrieron que en relación y comunión con Cristo, en esa oración y en la lectura de la palabra, ¿por qué no aconsejaron a los hombres a seguir buscando esas cosas? Si así lo consiguieron ellos, ¿o no? ¿O no, iglesia? Si así se sostuvieron ellos. Pero al quedar callados los que saben la verdad, siempre hay alguien que grita más fuerte, y el que grita más fuerte no siempre está del lado de Dios. Como aquellos amigos de Barrabás que gritaron más que todo, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, el Cristo. Ellos gritaron más fuerte. Y la elección, bueno, fue, digo yo, lo más hermoso que pudo haber pasado. Jesús murió en nuestro lugar, librándonos de todo el castigo que nos esperaba. Amén. Entonces Pablo reconoce que todo esto, en definitiva, no le sirvió, ¿verdad? Por lo menos es lo que dice aquí. Pedro dijo que Pablo tenía una sabiduría que le fue dada, Pedro dice que Pablo tenía una sabiduría que le fue dada, no fue conseguida.
no fue lograda, oiga, no fue logrado, no fue conseguido, no fue mérito propio, aunque sí hay que buscar, aunque sí hay que orar. Pero ¿qué pasa? El que ora y lee la Escritura y sabe que no entiende y Dios le revela, ese jamás dirá que eso salió de su propio entendimiento. Ese dirá a todos y lo gritará a viva voz, como lo hacemos nosotros: lo que soy, como lo hizo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios viene la revelación, por la gracia de Dios nos hace entender. ¿Por qué nos hace entender? Porque hacemos tres cosas muy importantes: oramos a Dios, leemos la Escritura y le rogamos a Dios que no nos deje equivocarnos y que nos revele su maravillosa palabra, la cual Él mandó a hombres inspirados por el Espíritu Santo que la escribiese, para luego, por medio del mismo Espíritu, le sea revelado a los hombres. A esa la gloria. Nueva Traducción Viviente, el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, y el verso 15 fue el que yo traje a memoria recién. Usted léalo en su versión y yo lo leo en esta versión, para que usted también se goce. Anótelo, yo se lo leo en esto y después lo lee en su casa, si usted está atento a lo que yo le quiero leer. Leo entonces, Nueva Traducción Viviente. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Primera parte de la cual yo siempre me alegro, siempre traigo a memoria este pasaje. Siempre me alegro en la paciencia de Dios. Y aquí va la parte que quiero que usted escuche y retenga si es posible. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. No se la dio Gamaliel, oiga, no se la dio Gamaliel, se la dio Dios. Así que todo lo que le enseñó Gamaliel no le sirvió, necesitó ir en busca del Dios poderoso y maravilloso que estaba dispuesto a revelar a los hombres que buscaban, a los hombres que buscan y a los hombres que buscarán la verdad de Dios. Así que después de todo esto, lo que está sucediendo con nosotros los días miércoles, que se está aumentando el número, gracias a Dios, de hermanos que vienen a doblar su rodilla, no de hermanos que traen las peticiones y descansan en sus casas esperando que otros oren por ellos, sino también vienen a ser participantes y a rogar, y Dios responde y nos gozamos y nos alegramos de que Dios responda. Y también añadimos la oración de los ministros, que momento a momento estamos orando en el día y gran parte de la noche y gran parte del día, hermanos míos, pidiéndole y rogando a Dios: revélanos tu palabra, haznos entender, que venga toda luz a nuestra vida, que se abran los ojos espirituales nuestros, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, y Dios comienza a revelar, comienza a hacer entender. ¿Y sabe qué? Sería una picardía, ustedes que están siendo enseñados, que no tomen este curso maravilloso, que no vayan a los institutos, pero sí que se dispongan en las manos del Señor, que doblen sus rodillas, que lean la Escritura, para después tenga que compartir con aquellos que no tienen esta oportunidad o nadie les habla de esta forma. ¿Qué hacemos con tener este conocimiento? ¿Qué hacemos con que haya quienes se ocupen de nosotros si ustedes no hacen su tarea, si ustedes no hacen su trabajo? Porque siempre tienen que ser los que sepan, todos los pastores, si esta enseñanza viene por medio de los dones que Dios estableció, para compartirlo con todos los santos, para que todos sean perfeccionados, para que todos lleguen a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Que podamos entender esta realidad. Quizás nunca vaya a ser pastor, pero hablará como uno de ellos, enseñará como un maestro, enseñará a usted también, hermana, como un maestro, una maestra de la palabra de Dios, no porque se le haya ungido, se le haya reconocido, sino porque usted se ocupó. ¿Y quién puede negar que usted estuvo en la misma presencia del Señor? Si hasta los incrédulos dan testimonio que el que está con Jesús es algo notorio, que el estar con Jesús es algo que se ve. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Vamos a afirmar más que lo que Pablo recibió, hermanos míos, no fue la enseñanza de Gamaliel,
o sea, para esta vida. Gálatas capítulo 1. Verso 11. Yo iba a leer versos 11 y 12, pero leímos un poco más, hasta parte del 2. ¿Lo tenemos? Capítulo 1 de los Gálatas, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según... No se escuche. No es según hombre. El evangelio enseñado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Gloria a Dios. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Él sea la gloria. Alábele, bendígale si lo cree. A Él sea la gloria, hermanos míos. No lo recibió de hombre alguno. No lo recibió de hombre alguno. Amén. Sino por revelación de Jesucristo. Mire qué alegría. Así que todo aquello que antes utilizó o en lo que se ocupó y se preocupó, tuvo que darle un punto final cuando se le apareció el Señor en el desierto camino a Damasco, y la luz del sol, la luz de la gloria del Señor resplandeció más que el sol del mediodía, y oyó la voz y reconoció a Jesús como Señor, y recibió las instrucciones del Señor que debía de entrar en la ciudad y que iba a ir un varón llamado Ananías que oraría por él y recibiría el Espíritu. A partir de allí, que Ananías se acerca y le dice: yo soy Jesús, el que se te apareció, yo soy enviado por Jesús, el que se te apareció en el desierto. Vine a orar por ti y se llena del Espíritu Santo. Y allí comenzó Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. La gracia de Dios ya había ganado su corazón. La revelación por el Espíritu Santo ya comenzaba. Enseguida, dice, se procuró predicar a Jesucristo. Y cuando vio que los judíos se confundían, más se esforzaba en anunciar de que Jesús era el Cristo. Todo contrario a lo que había hecho hasta el momento. Verso 13 del capítulo 1 de Gálatas, seguimos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Lo escuchó? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2, verso 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ese es otro tema ya. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados
como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahí está. Nada nuevo le comunicaron. Sin embargo, él fue a ellos reconociendo la autoridad que Dios había dejado, o el orden, en este caso, como Dios lo había determinado. Sin embargo, hermanos míos, fue para hablarles del evangelio que Dios o que el Señor Jesús le reveló a él. No le fue a decir, hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? No, le fue a hablar lo que el Señor Jesús le reveló a aquellos que habían andado con Jesús, aquellos que habían sido instruidos por el mismo Jesucristo durante 3 años y algo más quizás. Fue a ellos no para preguntarles cosas con respecto al encargue de Dios, sino para mostrarle a ellos qué cosa anunciaba él, que había sido enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Le dieron la diestra en señal de compañerismo, no podían negar porque les habló todo lo que ellos conocieran. Por eso que él dijo, nada nuevo me enseñaron, nada nuevo me comunicaron. Entonces vemos nosotros cómo al encontrarse con Jesús, aquellos estuvieron 3 años con el Señor, ¿verdad? Quizás un poquito más. Y el Señor les enseñó, y Él después mandó a que sus discípulos bauticen y enseñen las mismas cosas que Él les enseñó a ellos, para ser discípulos. Amén. Pero el apóstol Pablo se le apareció camino al desierto, y después dijo que se le aparecería en otras ocasiones y le haría saber, y así lo hizo el Señor. Así que el Señor que estuvo caminando sobre la tierra enseñó a un grupo de gente, pero el Señor que resucitó, que se sentó a la diestra de Dios, instruye a todos los que le buscan, instruye a todos los que creen, instruye a todos los que aman la verdad, instruyen a todos a los que van a la presencia del Señor a pedirle y a rogarle, que no puede ser que la sabiduría humana sobrepase la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 17 al 20 inclusive. ¿Lo tiene? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Lo leyó? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Pablo, que tenía todo el conocimiento en palabra, en letra, si lo veían aquellos escribas o el Sanedrín lo veía predicando a Pablo, no iba a decir que era sin letra, no iba a decir que era del vulgo. Sin embargo, cuando fue a predicar, él prefirió predicar no con sabiduría de palabras, no con tantas letras, sino un mensaje que se pueda entender. Un mensaje que se pueda entender. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces desechó aquello porque no era útil en esta predicación del evangelio. Dijo, la locura de la predicación, porque no para todos era fácil creer que Jesús estaba vivo, pero para él, que se le apareció en el desierto, ninguna duda, y para nosotros que no vemos pero creemos, Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está vivo y viene pronto. Acordémonos de eso, y viene pronto. Verso 21 del mismo capítulo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Escúchelo bien, escúchelo bien, mire cómo lo dice aquí, para que entendamos bien qué quiso decir acá Pablo. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de sabiduría humana. ¿Qué hizo Dios? Se aseguró. Usó nuestra predicación ridícula, dice aquí, para salvar a los que creen. ¿Por qué predicación ridícula? Porque era falta de palabras sabias. Era falta de categoría, según los entendidos del mundo. No usó la expresión correcta, según la sabiduría del mundo. Pero usó la expresión que Dios quería, para que aquellos pequeñitos pudieran oír, entender y creer. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? Así que Dios se ocupó para que el hombre no lo halle o no halle a Dios buscándolo en su sabiduría. Entonces, cuando la gente se desprende de la gracia de Dios, se desprende de ese cuidado que tiene que tener de estar en la presencia de Dios, de pedirle a Dios revelación en su palabra, y acude a aquellos que nos ayudan, sí, en el conocimiento teológico, nos ayudan en definiciones de palabra, nos ayudan, pero si nos tomamos solamente de eso y nos olvidamos de Dios, estamos equivocándonos. ¿Por qué? Porque si yo voy a la sabiduría humana, no voy a hallar lo que deseo hallar. Para hallar lo que deseo hallar, Dios me dio su espíritu. Para hallar lo que debemos hallar, Dios nos dio su espíritu. Dios nos dio su espíritu. Así que mediante eso tenemos toda revelación, está todo para nosotros. Así que cualquiera que acude a su capacidad humana, porque cuando estudié, yo hice varios seminarios también, en varias ocasiones. Conocí algo más de la Biblia y de hecho algunos pensamientos de los hombres. Por ejemplo, algo que me quedó de uno de ellos es, mostraban al Señor Jesús las manos clavadas y los pies clavados. No, las manos clavadas. Y la reflexión abajo que decía, las manos que formaron al hombre, por el hombre fueron perforadas. En ese momento dije, ¡ah! Y se pone a pensar, no es nada. ¿O sí? No es nada. Hicieron un par de agujeros en las manos de Jesús. Eso no es el tema. El tema es que Jesús estaba ahí colgado por causa mía y causa suya. Por amor a la humanidad. Y de repente, hermanos míos, lo más tremendo es que Dios descargó, puso sobre él el pecado de la humanidad. ¿Ven? Y entonces, por la sabiduría humana se detienen en cosas. Por eso que una religión buscaba los clavos de Jesús, el pedacito de madera de la cruz de Jesús. En una película vimos la calavera de Juan el Bautista. Y todo era santo, todo lo conducía a Dios y no hay nada que hacer. El único camino hacia Dios es Jesús el Cristo. El único camino a la verdad es Jesús el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Seguimos leyendo. Verso 22. Del mismo Corintio, 1 de Corintios capítulo 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría. Y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Fijémonos, porque esto está dirigido a la congregación. Y en la congregación dice, no hay ninguno de esos sabios que se cansó de buscar a Dios por medio de su sabiduría. No hay ningún noble que se considera noble a sí mismo y no se considera noble a ser hijo del rey. Del rey de reyes y señor de señores. Se consideran nobles a sí mismos porque traen una descendencia, un linaje, una sangre. Y nosotros tenemos, hermanos míos, la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. Y nos fue dado como vida el Espíritu de Dios para tener relación y comunión con Él. ¿No somos nobles? No lo verán ahora. No lo verán ahora, pero cuando la iglesia vuelva, verán a la iglesia con poder y gran gloria junto al Señor Jesús. Verán si somos nobles o no somos nobles según Dios. ¿Cuántos lo alaban y lo bendicen? Gloria a su nombre. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Allí está. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, si nosotros nos ocupamos e indagamos con tanto avance de la tecnología que hay hoy, con tantos lugares donde podemos buscar y conseguir información, y nos olvidamos al dador de la revelación, vamos a hacer lo siguiente: vamos a terminar confundidos, vamos a terminar errando, vamos a terminar equivocándonos. Pero si nosotros hacemos todo eso y hacemos que intervenga Dios por su Espíritu en oración, entonces no permitirá que nos equivoquemos. Pero si alguien quiere ser sabio, verdaderamente sabio, y el tiempo de repente que tiene es escaso, ocúpelo, no en leer o en ver aquellos, sino vaya directamente a la fuente. Y no acá a nosotros, no a un hombre, a Jesús. En oración y en lectura, para que la palabra de Dios les sea revelada. Lo creemos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 1 de la misma carta. Al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ve cómo lo dice? Miren el descarte, hermanos míos, de todo lo que él conocía acá claramente. Se descartó de eso. No quería ir así. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. No escogí las mejores palabras, la más difícil, sino la más sencilla. O de sabiduría. No, de esa sabiduría que me fue ministrado, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, ya no era el que asolaba. Estuve entre vosotros con debilidad, ya no era el que mataba. Estuve entre vosotros con debilidad, ya no era, hermano mío, el que obligaba a blasfemar. Ya era un siervo de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Lo quiere más claro? ¿Lo nota? ¿Están todos leyendo la Biblia? Y ni mi palabra, verso 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué cosa? Del Espíritu y del poder de Dios. Acá dice el poder. ¿Para qué?
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dan la gloria? Ahora, ¿se acordará de esto que estamos hablando cuando se vaya? Y si no, tiene que orar. Y si no pudo estar atento por una cosa o por la otra, que a veces pasa, y si pudo grabarlo, escúchelo. Porque hay un trabajo, lo vemos en la Biblia, especial, diferente para el que se ocupa en Dios. Esto no lo digo yo, ni lo dice un hombre. Vemos en todos los relatos que el que buscó a Dios, que el que se propuso y se ocupó, tuvo resultados diferentes y tuvo mucho más trabajo. ¿Sí o no? Verso 6 en adelante, al 14 inclusive. Seguimos en el mismo capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que todo aquel que le ama y va en busca de Él, todo aquel que le ama, ¿quién es? Dice la Escritura, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y todo aquel que le busca, todo aquel que le ama, le busca y guarda su palabra y quiere saber más, a este le será revelada. ¿Cuánto da gloria a Dios? Le será revelada. Pero Dios, verso 10, nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿De qué manera? Por el Espíritu. ¿De qué manera lo reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quiere saber de Dios? ¿Quiere conocer de Dios? Vaya por el Espíritu a la misma presencia de Dios, porque nos fue dado ese Espíritu para que sepamos lo que Dios nos concedió. Entonces ya no tenemos que buscar, depender de personas, depender de sistemas. Hay alguien que está por encima de todo sistema, por encima de todo hombre, por encima de toda sabiduría humana, y es Cristo Jesús nuestro Señor, hecho sabiduría de Dios para nosotros. Así que, hermanos amados, desechamos las cosas que son de la carne, de esta mente humana, que a veces nos hace creer que estamos entendiendo algo, pero necesitamos confirmarlo. Necesitamos ir a Dios, pedirle a Dios que nos muestre por medio de la Biblia, por medio de pasajes bíblicos, que lo que en nuestra mente se gestó vino por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces no habrá error en aquellos que queremos enseñar. Ahora, ¿tendrán que ser solo los pastores o será el pueblo de Dios? ¿Sabe cómo anhelo y deseo que el pueblo de Dios, que este pueblo que el Señor nos ha concedido, sea un pueblo sabio y entendido, que pueda explicar a otros la verdad que está escrita en su palabra y que solo puede ser revelada por Dios a través del Espíritu? Con toda mi alma y con todo mi corazón. Así lo deseo. Que Dios se glorifique. Alguien me dijo hace un tiempito, lo que usted me dice, yo lo sé todo. Bueno, uno, gracias a Dios, es respetuoso. Pero alguna vez le dije a otra persona que me decía que creía en todo, le tuve que decir, no es cierto. Porque si fuera cierto, en la congregación se vería que usted ha creído. Sin embargo,
la congregación muestra que usted no creyó. Porque si se cree, hay cambio. Cuando se cree, deja de hacerse vana la palabra, que tantas veces llega al oído del cristiano. Cuando se cree. Se lo leo en esta nueva traducción viviente. Ya que Dios, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Un poquito más claro. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. ¿Quién lo escribe? Pablo, que aprendió a los pies de Gamaliel, que lo echó todo por tierra cuando Jesús, el Rey de Reyes, el Maestro por excelencia, se le aparece en su vida. Entonces dice: ninguno se gloríe en los hombres. Basta ya, porque todo es vuestro. Fíjese, sea Pablo, no se gloríen en Pablo, porque todo es vuestro. Sea Pablo, lo importante es que Dios le dio un mensaje a Pablo. Para nosotros, la gloria sea para Dios. Sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, escuche, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Lo porvenir, lo porvenir, lo porvenir, lo que todavía no sucedió, lo que todavía no sucedió, dice, todo es nuestro. Así que para saber lo que todavía no sucedió y va a suceder, tenemos que ir ¿a dónde? A Jesús. Y vosotros, dice, de Cristo y Cristo de Dios. ¿Quiere mayor sello que eso? Mire la relación de comunión que presenta acá. Todo es vuestro. Todo se ha unido en ustedes y ustedes en Cristo y Cristo en Dios. ¿Quién, hermanos míos, puede depender de otro ser que no sea nuestro Señor? ¿Quién puede buscar sabiduría que no sea en Dios? El que quiere buscar sabiduría de este mundo, hermanos míos, y hablamos cuando decimos de este mundo, vamos a las mentes humanas que se han ocupado, sí, que nos enseñan algunas cosas que podemos aprovechar, sí, pero la revelación, la verdad, la verdadera revelación viene de Dios. ¿Escuchó? Solamente de Dios. Y de nadie más. Colosenses. No van ahora. Capítulo 1. Versos 3 al 10 inclusive. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que aprobéis, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué Pablo oraba por ellos?
con todo el testimonio que ya tenían, para que sean llenos de conocimiento que solo puede venir de Dios, para que sean llenos de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual que solo puede venir de Dios, para que obteniendo esto que proviene de Dios, ellos puedan, hermanos, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo mismo es para nosotros. Lo mismo estamos pidiendo para ustedes. Nosotros estamos pidiendo para que a ustedes así les suceda. Que Dios le dé sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dijo el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5, pídala a Gamaliel, no dice eso. Pídala a los maestros de Israel, no dice eso. Pídala a los maestros de la congregación, no dice eso. Pídala al pastor, no dice eso. ¿Ven? Podríamos decir, venga cuando nosotros hacemos un seminario. Pero el mejor consejo que yo puedo darle es el que dio Santiago acá. Pídala a Dios. ¿Le falta sabiduría? Aquello que dice, lo que pasa es que yo no entiendo, me falta sabiduría. Se abrió una puerta tan grande, y a veces no se quiere ir a ella. Pídala a Dios. Lo que pasa es que hay que arrodillarse, pastor. Sí, no solo eso, también hay que leer. Entonces arrodíllese y lea, o lea y arrodíllese. Y pida a Dios, Cristian, pida a Dios sabiduría. Así lo hago, así aprendí del Señor. No digo que aprendí todo, pero las cosas que Dios nos va enseñando uno trata de practicar. ¿Y sabe qué? Descubrimos que esto no nos enseñó ningún hombre. Yo sí les recalco, como siempre lo digo, sin Cristo yo no podría hablar ni dos palabras, porque conozco quién fui, pero ahora por la gracia de Dios conozco quién soy. Un hombre que necesita mucho de Dios y necesita aprender muchas cosas, pero que las que hemos aprendido tratamos de ejercitarnos en ella y de enseñarla. Amén. Así que ¿quién está falto de sabiduría? Levante la mano si no la tiene. Yo estoy falto de sabiduría. Pastor, ¿conoce bastante? Sí, pero ¿quién dijo que conozco todo? ¿Podré conocer todo? Si puedo conocer todo, que Dios me lo haga conocer. Y si revienta mi cabeza por eso, que reviente. El conocimiento de Dios es lo más excelente que nos podría pasar. Entonces dice, el cual da a todos abundantemente. Así que yo le pido un poquito y Él me da abundante. Está diciendo que puedo llegar hasta cansarme de pedirle si quiero, que Él siempre me va a estar dando. Abundantemente. Quiero conocer los misterios, ¿no me lo dará? Quiero abrir mi boca y poder hablar. Ora, lee, y el Señor cuando abras tu boca te la llenará. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, hermanos amados, ya cerca del final del ministerio de Jesús, las cosas se ponían más estrictas para los discípulos del Señor. Y entonces, obviamente, ya costaba no solo obedecer, sino ya recibir la palabra. Y esto le pasó a algunos de sus discípulos, digo mejor, a la mayoría. Después lo lee, capítulo 6 de Juan, Evangelio según San Juan. Cuando Él le habla de que Él es la verdadera carne, el verdadero pan del cielo, la comida, la sangre es la bebida, y le enseña, allí las cosas se empezaron a poner un poco más estrictas. Y los discípulos que estaban con ellos, que era un gran número, dura es esta palabra, dijeron, ¿quién la puede obedecer? Jesús le pregunta, ¿esto os ofende? En el verso 61 dice eso.
Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Vamos al verso 67, donde el Señor ya mira a los suyos. 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, eran los únicos que habían quedado aparentemente: ¿queréis acaso iros vosotros también? Así que no se preocupó. En esto podemos ver varios puntos. Por ejemplo, la confianza que tiene Jesús en aquellos a quien Dios llamó. A los que Dios llamó, no se vuelven atrás. ¿Escuchó eso? Los que son llamados por Dios no se vuelven atrás. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Hay muchos problemas? Hay muchos problemas. ¿Queréis iros? Jamás. Permanecen. Y Pedro responde: por todos ellos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién? El Señor. ¿A quién irá usted? ¿A quién iremos nosotros? Al que tiene palabra de vida eterna. A Él. Así que, ¿qué decidiremos hoy ante una palabra así? Que no es dada con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con excelencias de palabra, sino con las que habla el Espíritu, para que todos entendamos. Así puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros seremos reconocidos de que andamos con Jesús? Cuando nos oigan hablar, cuando nos oigan expresarnos, cuando vean que tenemos un vocabulario y una enseñanza que no es de esta tierra, que no se consigue en los institutos, sino en Dios. ¿Seremos reconocidos así? ¿De quién dependerá? De nosotros. ¿O acaso queréis ir vosotros también? ¿O responderá: no, Señor, ¿quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú puedes enseñarnos la verdad. ¿Será que pediremos eso a Dios hoy? De la forma y la manera que Dios nos habla, creo que tenemos que tirarnos de rodillas a pedirle a Dios eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Levántese, por favor, póngase de pie.